Dentro de la 10ª edición del Cuba Fest, tuvimos el placer de entrevistar a el afamado escritor, periodista y poeta cubano y consejero cultural Waldo Leiva, quien nos habló un poco acerca de su poesía, su estancia en nuestra bella ciudad y sobre todo de la importancia de la relación que existe entre Cuba y México. Sí, me gustaría comenzar diciéndote que el vínculo cultural entre nuestros dos países, entre México y Cuba, ha sido muy intenso y además de larga data. Es decir, prácticamente nuestras dos naciones han estado en una relación cultural a través de varios siglos. Y en esa relación cultural, por supuesto, la poesía ha cumplido un papel muy especial, muy especial. De hecho, este año 2013 se va a cumplir el 210 aniversario del nacimiento de José María Heredia. Quizás el nombre no te diga mucho, pero José María Heredia es un poeta cubano, nacido efectivamente en 1803 en Santiago de Cuba, y que la mayor parte de su vida la vivió aquí en México, en varios lugares de México, especialmente en el Estado de México. ¿Y por qué te lo nombro? Porque este poeta inició el romanticismo en lengua española. Es el poeta que le da personalidad precisamente a esa escuela en nuestra lengua, y lo hace con 17 años cantando al Teocalli de Cholula y cantando a los volcanes de México. Vivió, te repito, fue en Cuba, tuvo una vida muy intensa y estuvo en Estados Unidos, hizo posiblemente el poema más hermoso que se haya hecho sobre las cataratas del Niágara, que allí está en bronce, poema que además lo consagra como poeta romántico. Y en el año 27 del siglo XIX, Guadalupe Victoria le pide que venga, y aquí viene y se queda. Fue diputado por México, fue periodista, escribió una gran obra y fue reconocido, muy reconocido por los hombres de letra, incluso por los hombres de acción de la independencia mexicana, etc. Ahí yo pienso que sería el símbolo mayor de esa relación, José María Heredia. También podría mentarte a José Martí, que este año cumple 160 años de su nacimiento, que consideraba a México como su segunda patria. De hecho, poco antes de morir, está escribiendo, quizás su carta testamento la está escribiendo a un amigo mexicano. Es decir, es ahí, te estoy dando dos ejemplos, pero te podría dar mucho. Te podría hablar de Nicolás Guillén en el siglo XX, que hace su primer viaje a México y se asombra cuando está en el Palacio de Bellas Artes leyendo poemas, que termina y le dicen sigue, y dice es que no traigo más libros, y de pronto del público se levanta alguien y dice aquí hay un libro suyo, siga leyendo por favor. Es decir, es muy hermoso ese vínculo, y en la actualidad hay muchos poetas de distintas generaciones que han estado, que viven en México y que han mantenido luego ese vínculo esencial y entrañable de nuestras dos culturas. También nos habló acerca de su trabajo en la Embajada de Cuba en nuestro país. Por mi relación también de muchos años con este país, he tenido la suerte de venir muchas veces, de estar muchas veces aquí, de que me publiquen varios libros aquí, de tener una magnífica relación con poetas de varias generaciones, y quizás eso fue lo que obligó al ministro de Cultura a pedirme que viniera y que me ocupara de la oficina de cultura de la Embajada de Cuba. Y vinimos mi esposa y yo a trabajar en esa oficina, que al mismo tiempo ha sido una oficina también con mucha historia, porque por ahí pasó otro poeta importantísimo de esa relación que tú me preguntabas ahorita, que es Fayad Hamiz, poeta, pintor cubano, pero nacido en Zacatecas. Fíjate qué hermoso, ¿no? Lamentablemente murió muy joven, pero fue durante unos casi 10 años
consejero cultural de la embajada nuestra aquí también, así que para mí es un honor estar en la casa que inauguró Fayad Hamis y ocupando el espacio que él llenó con mucha lucidez y con mucha inteligencia. Bueno, primero tengo que trabajar mucho, no me dejan descansar, porque por esa misma relación que tú me preguntabas ahorita, la oficina nuestra siempre tiene una demanda enorme. Están constantemente pidiéndonos que haya una presencia de Cuba en un municipio, en una jornada de la cultura, en un festival. De hecho, bueno, uno de los más hermosos y de los más significativos es que ya cumple 10 años aquí en San Miguel Allende, el Cuba Fest, ¿no? Que han llevado con mucho tesón, inteligencia y cariño Adolfo y Guadalupe, ¿no? Y bueno, y el apoyo de San Miguel, el apoyo de la gente aquí. Creo que es mucha la exigencia, pero que es bueno, ¿no? Porque si tú vas a trabajar y hay demanda de trabajo, bueno, pues vale la pena seguir haciendo eso. Y escribir, he escrito poco realmente, porque el trabajo no te da mucha holgura para escribir. Sin embargo, he escrito algunos de los poemas que me parece bastante mejores de los que he hecho en estos tiempos. Incluso se han integrado a libros que han sido premiados en los últimos tiempos, así que ha valido la pena también esta estancia de México, que me ha permitido no escribir mucho, pero escribir algo que ha funcionado, que ha sido realmente importante. Nos habló de la satisfacción al recibir en 2012 su último premio. Es una antología, realmente es una antología, pues es un premio que se llama Víctor Valera Mora y que entrega el Centro Rómulo Gallego de Venezuela. Es una institución muy prestigiosa que tiene desde hace muchos años un premio de novela que es muy cotizado, un premio de ensayo, y hace poco inauguró también el premio de poesía. Yo tuve la suerte de ganarlo. Y ese premio es para libros publicados. Y entonces, pues, yo mandé una antología que recoge poemas de varias épocas, quizás de 30 años atrás hasta los últimos poemas de ahora. Y ahí hay, por supuesto, una variedad temática muy grande, ¿no? Es decir, ahí hay textos que pueden hablar sobre el tiempo, textos que reflexionan sobre el destino del ser humano, no tanto el mío mismo, sino el del hombre, el del ser humano en general. Hay poemas de amor, hay poemas que, bueno, cantan hacia otras cosas, pero el espectro es bastante amplio. Comentó que debe de haber un vínculo importante con la juventud. Tengo un vínculo muy estrecho con varios jóvenes mexicanos de mucho talento, por cierto, que no es que esté trabajando con ellos, a lo mejor hasta ellos están trabajando conmigo, ¿no? Porque tenemos una relación muy intensa. Siempre me ha gustado trabajar con los jóvenes. Hay en este país una gran cantidad de jóvenes poetas muy talentosos, algunos que ya ni siquiera son promesas, sino que son confirmación de grandes poetas de la lengua. Y también a partir de ellos he tenido la posibilidad de encontrarme con estudiantes, con otros jóvenes y ya más verdes todavía en el trabajo literario. Recientemente incluso fui invitado por varios de estos muchachos a hacer una lectura y una plática en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pues fue hace exactamente 3 o 4 días. Y fue muy hermoso porque de pronto allí estaban no solo estudiantes, sino estudiantes y muchachos que quieren y que escriben poesía. Y algunos de ellos pues llegaron de otros sitios, no solo de la universidad, a encontrarse conmigo. Algunos ya incluso sabían algunos poemas, me pedían que hablara de algunos textos. Y eso me parece muy hermoso, ¿no? Ese diálogo, esa relación con la gente joven es esencial, porque esas son las voces del futuro, ¿no? Y algunos ya del presente. Mandó un mensaje para los jóvenes. Bueno, lo primero yo digo que es vivir. Cuando digo vivir no es aprovechar la vida, sino vivir intensamente. Lo segundo es
tener algún ideal. Es decir, tener algo por lo cual vivir y algo por lo cual, si es necesario, darlo todo. Yo creo que el que no tiene un ideal, un propósito serio, pues empieza por tener dificultad para lograr lo que quiere. En segundo lugar, estudiar mucho, leer mucho, y en tercer lugar, no tenerle miedo a la palabra. No tenerle miedo a la palabra siempre y cuando esta palabra esté cargada de una vivencia personal o de la observación de la vivencia personal de otros que vale la pena transmitir. Y compartió por último cómo lo ha recibido San Miguel de Allende. En San Miguel, contento de estar en este magnífico festival. Vuelvo a decirlo, no creo que es uno de los, quizás el festival de cultura cubana más significativo que se está haciendo en la República Mexicana en general, en cualquier estado. Es el producto de un sacrificio y de una buena voluntad de estos amigos que hablaba al principio, de Adolfo y de Lupe, y del apoyo que ellos tienen. Y con ellos colaboramos y seguiremos colaborando. Finalmente compartió un par de estrofas de uno de sus poemas, y cada vez que pronunciaba una palabra, sus ojos se llenaban de emoción. Algún poema de eso, a ver. Bueno, ahí hay un poema que yo escribí hace algunos años, digamos sobre los años 90, en el año 89, que es un poema realmente no doloroso, pero sí de una reflexión a partir de la angustia de qué pasaría en el mundo después del año 89. ¿Recuerdas lo que pasó en el año 89? La caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, es decir, todo ese tipo de hechos históricos que marcaron una nueva era, ¿no? Y entonces en ese momento yo me acuerdo que escribí un poema que voy a intentar recordarlo, que se llama Asonancia del Tiempo. Es decir, asonancia quiere decir no consonante, la disparidad del tiempo, que dice, si ya en ese momento pensaba yo, bueno, todo lo que habíamos hecho para acercarnos a un futuro tocable, un futuro donde el hombre pudiera ser mejor, y la mujer y la humanidad, y bueno, se complicaba un poco más, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, y quizás ya yo no esté cuando ese futuro, si alguna vez llegará, pero a lo mejor ya yo no estoy. Y entonces me preguntaba eso, y en el poema lo digo, ¿no? Dice, si ya no estoy, cuando resulte todo, cuando el tiempo en que vivo ya no exista, cuando otros se pregunten si la vida es el triunfo del hombre o es tan solo un perenne comienzo, un grito sordo, un rasguño en la piedra, la porfía inútil del abismo, pues la cima puede llamarse altura porque hay fondo. Cuando todo resulte, solo quiero que alguien recuerde que al fuego puse mi corazón, el único que tuve, que yo también fui un hombre de mi tiempo, que dudé, que tuve miedo, pero defendí mi sueño cuanto pude.